Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación de la Asociación Cultural Alborea, que es la segunda vez que me invita. He estado aquí hace unos años hablando del panorama editorial y literario de España en aquel momento, y como digo, es la segunda vez que vengo, y con mucho gusto a Albacete. Ahora, para hablar sobre Emilia Pardo Bazán, de la que, como acaban de decir en la presentación, el año pasado se celebró el centenario de su muerte con muchísimos eventos. Yo nunca pensé verme metida, verme involucrada en tantas cosas, porque somos unas cuantas personas más especializadas en la obra de Pardo Bazán, pero estábamos en todo, contaban para todo, querían contar, ¿no? Esto empezó hace años, cuando, o sea, mi amistad, vamos a decir así, con Emilia Pardo Bazán, comenzó hace años cuando preparé con una colega de universidad, Margarita Armela, un documental sobre Emilia Pardo Bazán titulado Vida y obra literaria de Emilia Pardo Bazán. Se emitió en la 2 de Televisión Española y ahora está accesible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la que, como acaban de decir, dirijo el portal de Emilia Pardo Bazán, donde hay muchísima documentación y hay de todo, fotografías, hay desde luego sobre todo investigación y sus obras, pero también hay audiovisuales y hay de todo. En aquella ocasión redactamos el guión. No habíamos hecho un guión de cine en la vida, pero nos despertamos con aquello. El guión del documental, señalamos las imágenes que debían grabarse, los lugares y todo esto, y hubo que solicitar permisos para la grabación en distintos escenarios. Entre ellos, la cripta de la Iglesia de la Concepción en Madrid, en la calle Goya. La iglesia tiene una torre muy alta y que se ve desde cualquier sitio, bueno, desde bastantes sitios de Madrid. Y allí fui personalmente para pedir los permisos, por la curiosidad de ver dónde estaba enterrada doña Emilia, que ella quería estar enterrada en Galicia, en las Torres de Meirás. Pero la vida fue por otro lado, y la muerte llegó muy de sorpresa. La primera sorprendida fue ella. Y cuando fui a la calle Goya, a la Iglesia de la Concepción, pedí permiso en la sacristía y me dijeron que el sacristán me acompañaría a la cripta para ver dónde estaba el enterramiento. Era anecdóticamente lo diré, pero era un sacristán inmensamente alto, grande, fuerte, una persona enorme. Y llevaba unas llaves, pues como las de los tiempos en que habrá sido hecha la Iglesia de la Concepción, porque eran de este tamaño, muchas. Y me dijo, cuando ya bajábamos hacia la cripta, me preguntó, ¿es usted familia? Y le dije, casi. Bueno, me salió del alma. Y es que la familiaridad con doña Emilia ya de tantos años me hace sentirla muy cercana. Esto empezó desde que en 1990 se me hizo la encontradiza, lo digo tal cual porque yo no buscaba a Emilia Pardo Bazán en aquel lugar. Yo estaba trabajando sobre un escritor del siglo XIX que fue poeta, secretario de la Real Academia Española, diputado en las Cortes de Cádiz, muchas cosas, y muy amigo además de un albaceteño ilustre, que es el Marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores. Pues eran muy amigos. Y yo estaba trabajando sobre Nicasio Gallego, preparando la edición de sus obras completas, para las que necesitaba encontrar el epistolario, todas las cartas que hubiera. Y me dijeron que en un determinado lugar había muchísimas cartas de un coleccionista del siglo XIX y que tenía cartas de todo el mundo. Y digo, vamos allí a ver si hay alguna carta de Juan Nicasio Gallego. Bueno, no había ninguna carta de Juan Nicasio Gallego, pero había 58 cartas inéditas dirigidas a Emilia Pardo Bazán. Dirigidas a ella, que las recopiló y se las regaló a una sobrina del coleccionista, por lo cual solo había una carta de Emilia Pardo Bazán en la que le decía, y ahora diré, para que vean la vista larga que tenía Emilia Pardo Bazán, en la que le decía ella a su amiga, nada es literal evidentemente, te envío esta colección de cartas que tengo, que he reunido, porque
los autores, para la colección de tu tío, dice, porque los autores ahora mismo probablemente no te digan nada, pero cuando pasen los años, todo el mundo hablará de ellos. Y las cartas eran de Clarín, de Galdós, de Menéndez Pelayo, de todo el mundo que se pueda imaginar de la literatura de aquel tiempo, alguna a nivel nacional, podemos pensar, otros internacionales, porque le escriben italianos, alemanes, y también muchos gallegos ilustres, en fin. Allí me encontré yo con las cartas sin buscarlas, por eso digo que se me ha hecho la encontradiza, y son las cartas más antiguas que se conocen de Emilia Pardo Bazán. Sí, están editadas, hice un proyecto de investigación y las edité, y son las más cuando ella es joven, cuando todavía trataba a Galdós de usted. Y el año pasado, cuando se conmemoró el centenario de su muerte con tantos eventos, hubo un gran congreso en La Coruña que continuó después en Santiago, y mesa redonda. Lo de Santiago fue exactamente una mesa redonda para hablar sobre el modo de entender el feminismo de Emilia Pardo Bazán, porque hay quien le quiere hacer decir lo que no dijo, que, bueno, en fin, que se trataba de, éramos todos profesores universitarios, muchos catedráticos, poner aquello un poco en claro de cómo era la situación, lo que dijo, lo que realmente dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo, lo que pensaba y lo que no pensaba y dejó por escrito su pensamiento, en fin, todo esto. Y ahora no quiero apartarme del guión que me he hecho, aunque vaya haciendo incisos, pero es que si no me puedo alargar muchísimo, ¿no? Sí que voy a seguir un guión vamos, que lo he utilizado anteriormente, pero nunca digo exactamente lo mismo porque soy incapaz, entre otras cosas, pero es que si no me iré muy lejos, ¿no? Emilia Pardo Bazán está considerada, y lo es, la mejor novelista española del siglo XIX. Y puede decirse que de toda la literatura española hasta que ella se murió, no quiero yo hablar de las escritoras del siglo XX y XXI, pero hasta 1921, que ella falleció, es la mejor novelista española. Y ella contribuyó con sus colegas españoles y extranjeros del siglo XIX, en particular en la segunda mitad, a que se conozca esa época como el siglo de la novela. Antes no había no era tan importante el género, y ellos resucitaron y rescataron el género novela. Para ella esto fue, o sea, el ser mujer fue un obstáculo, pero no fue un impedimento. Ella distinguía muy bien lo que eran obstáculos y lo que eran impedimentos. Un impedimento te para y te impide, y el obstáculo ya veremos. Ella escribió, a pesar de los obstáculos, una creación literaria brillante que la hizo compatible con una ingente labor periodística y epistolar, con una vida social intensa, con frecuentes viajes y estancias en el extranjero, además de, porque no ponía cotos ni barreras en sus intereses, además de la preocupación y el interés y el gusto por quehaceres domésticos como la cocina, que también se plasmó en su producción impresa. Tiene 2 libros publicados entonces y que tienen cada uno su historia, que no la voy a contar aquí. Uno se llama La cocina española antigua y otra la cocina española moderna. Pues le interesaba, decía que lo que lamentaba era no tener más tiempo para dedicarse a determinadas tareas. Y yo lo que no aconsejo a nadie ahora mismo es que haga las recetas que vienen ni en la cocina española antigua ni en la cocina española moderna, porque, no por nada, seguro que está buenísimo todo, pero es de cuando decía, y se pone en maceración durante 3 horas y a las 3 horas se le da la vuelta, y después no tenemos esta vida que llevamos ahora, va mucho más deprisa que la de su época. Pues Pardo Bazán fue una escritora que se adelantó a su tiempo, porque también como mujer se adelantó a su tiempo. Algunos destacan en ella su defensa de los derechos de la mujer y su postura feminista, y fue feminista, con un feminismo inteligente, práctico, contundente, pero nunca violento. Nunca violento, fue un feminismo que buscó la eficacia más que la polémica. Doña Emilia siempre procuró dar pasos que abrieran caminos y que asentaran cimientos y que aquello no tuviera vuelta atrás, antes que publicidad y espectáculo
conseguidos con gestos, con alardes, con pancartas. No fue por ahí lo suyo, ¿no? Ella misma, casi al final de su vida, escribió estas palabras, con motivo, bueno, no voy a entrar ahí, escribió estas palabras al rey Alfonso XIII. En vez de entregar a la posteridad 10 o 12 tomos de feminismo, me he limitado a dejar unas cuantas acciones definidas, ejercitadas contra la corriente y venciendo la inercia. Y eso lo cumplí sin lastimar ningún legítimo interés social. Esto se lo escribe a Alfonso XIII porque fue Alfonso XIII el que favoreció que ella sea la primera mujer catedrática de universidad en España. Nadie, no hay ni una de ninguna otra materia catedrática de universidad hasta que Alfonso XIII permite y la nombra a Emilia Pardo Bazán catedrática de universidad en 1916. Y ella, agradecidísima, le escribe al rey y pone estas palabras. Ella estaba persuadida de la desigual igualdad del hombre y de la mujer, porque aunque parezca un oxímoron, es una desigual igualdad la del hombre y la mujer, ¿no? Pero no actuó al modo de las sufragistas de su tiempo en otros países, que se agrupaban, todo mujeres, frente al colectivo masculino. No lo entendió así. Como muestra bien clara de esto, nos ha dejado un texto de una conferencia ya en 1892, cuando ya tiene, 41 años, ¿no? Nació en el 51, pues en el 92, 41 años, que la pronunció en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano y la tituló La educación del hombre y la de la mujer, sus relaciones y diferencias. Es una conferencia valiente, una conferencia audaz, donde señaló las deficiencias que recibía la mujer de la educación de la mujer de su tiempo y reclamó para la mujer una formación física, moral e intelectual igual a la de los varones, porque solo así la mujer estaría en condiciones de ejercer el papel que le correspondía y que le corresponde en la sociedad. A una educación igual, pues ya después que haga lo que quiera, si quiere ejercer o no quiere, bueno, esto tiene sus cosas, pero que recibiera una educación igual. Solo iban los niños al instituto, a la universidad, y las niñas pues se educaban en casa y aprendían pues cosas muy interesantes, como puede ser el piano y bordar y el francés, pero no era lo mismo, ¿no? Doña Emilia, con un realismo, ella pertenece a la generación realista de escritores españoles e internacionales, Doña Emilia, con un realismo que no solo se refiere al movimiento literario en el que se la encuadra, no se agrupó con mujeres para defender la causa de la mujer. Yo creo que esto es una manera muy inteligente de entender las cosas, sino que afrontó el reto de escribir en los mismos periódicos y hablar en las mismas tribunas que los varones, ya fueran Benito Pérez Galdós, Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, escritores o políticos como Antonio Cánovas del Castillo y Emilio Castelar, con todos los cuales mantuvo a lo largo de su vida una amistad más o menos estrecha o duradera, porque no era agresiva, porque no era intolerante, porque planteaba las cosas y sabía a dónde quería llegar, y dicho de una manera muy coloquial, tenía vista larga y paso corto. Ella era optimista en que se conseguirían los derechos de la mujer, bueno, la situación de la mujer en la sociedad igual a la del varón. Era optimista porque pensaba que la causa de la mujer acabaría triunfando, pero conocía muy bien, la sociedad en la que se desenvolvía y conocía también muy bien a sus contemporáneas. Ella fundó en un determinado momento una colección que se llamaba la Biblioteca de la Mujer y se decepcionó. En junio de 1901 decía ella, en la reivindicación de los derechos de la mujer, todas las revoluciones que hubo a finales del 98 y bueno, a finales del siglo XIX y ya del siglo XX, pues eran siempre revoluciones con mucho aparato mediático, vamos a llamarle así, dentro de los medios de aquellos momentos y mucha propaganda y siempre había violencia en todo lo que se quería conseguir. Cuando había una revolución había violencia, y ella dice: en la reivindicación de los derechos de la mujer nada parecido encontraremos. Paz, calma, razón, paciencia, constancia, las únicas armas para conseguir el fin. Lento el progreso, lentísimo,
En cambio, cada paso que se adelanta es prenda segura del adelanto sucesivo, del siguiente paso firme. ¿Sabía qué quería decir? Pues no vamos a querer todo de repente, sino vamos a ir consiguiendo metas, ¿no? Y eso a pesar de ser muy consciente de que el terreno todavía no estaba preparado. Y ahora voy a leer esto, ¿no? Porque dice, no mucho leí en una revista extranjera, decía ella, de sociología, que en España a la mujer no se le permite asistir a los establecimientos de enseñanza del Estado. Estamos ya en 1903, donde ya la mujer sí que podía ir, entonces ella sale. Dice, es inexacto, la ley lo permite. No excluye a la mujer del instituto ni de la universidad. La mujer puede ser bachiller, licenciado, doctor en medicina, en derecho, en filosofía y letras. El obstáculo no está en la ley, sino en la costumbre. Pueden ir, pero no van. Esto es más deplorable que si mediase una prohibición. La prohibición desaparecería. Es ese retraimiento manso, rutinario, obstinado, que resiste mejor al progreso y que no se sabe por dónde atacarlo, por dónde derrocarlo de su altar de piedra. O sea que quería siempre mostrar las cosas en equilibrio. Entonces lo que ella reconoce es que en 1903 ya la mujer podía estudiar todo eso y acceder a todos estos medios, pero todavía había dificultad para que pudiera ejercer la profesión a la que estaba capacitada, dado que había estudiado una carrera universitaria. Y entonces dice, no debe alegarse para explicar tal retraimiento la contradicción de que no se ha permitido a la mujer ejercer una profesión para la cual oficialmente se le ha reconocido aptitud, después de esfuerzos y dispendios iguales a los de sus condiscípulos varones. La contradicción existe, es muy cierto, pero su misma enormidad haría que fuese fácil establecer el derecho si algunas mujeres, adquirida la aptitud, reclamasen y exigiesen con perseverancia su ejercicio. Mientras nadie reclame, el absurdo estará en pie. Y sin embargo ella decía que notaba algo de consolador, que alentaba la esperanza, y era ya a esas alturas de 1903 el hecho de que ninguna persona culta e imparcial que examine despacio la situación de la mujer ante la ley y la costumbre deja de manifestarse en este sentido que se llama feminista y que no debiera llamarse más que humano. Este es el modo que tiene ella de entender esta cuestión. Bueno, por eso Emilia Pardo Bazán publicó no solo su creación literaria, novelas y cuentos, sino artículos de opinión en La Época, en El Imparcial, en El Heraldo de Madrid, en El Liberal, en todos los periódicos más leídos de Madrid, de la capital, lo mismo que en revistas y periódicos extranjeros, pero no en publicaciones exclusivamente femeninas o dirigidas a la mujer, salvo algún compromiso extraordinario. Ella no escribía, pues no sé, en revistas, quizá no ella no en su época, pero en el siglo XIX las revistas femeninas se llamaban El Ángel del Hogar, o cosas de este estilo. Pues ella no escribía en El Ángel del Hogar, escribía en El Heraldo, en El Liberal, en El Imparcial, donde escribían Castelar, donde escribía Cánovas, donde escribían sus colegas literatos. Los temas y la problemática de sus novelas no se distinguen de los que trataron sus contemporáneos varones, con los que por otra parte nunca se mimetizó en el aspecto personal. Todos sus retratos y fotografías la muestran con vestidos a la moda, sombreros con plumas, encajes y marabuts. Ella no era muy agraciada, yo aquí he puesto lo más agraciado de lo que conozco, ¿no? Que esta es una escultura de Julio Valera, el que hizo la estatua de la Plaza de España de Madrid, que acaban de reformar la estatua de Cervantes, y el Quijote, el homenaje al Quijote, y el Parque María Luisa de Sevilla tiene muchas esculturas, y como coincidieron en el balneario de Mondariz, pues allí mismo hizo esta escultura cuando ella, como bien se ve, era joven. No era muy agraciada, pero sí que era muy preocupada de su aspecto personal. Como decía, doña Emilia no se mimetizó con ellos y tampoco escribió novelas destinadas a mujeres. Son novelas para lectores y para lectoras indistintamente. Para un público adulto con inquietud por el mundo que le rodea y por la vida contemporánea que ella conoció también, porque precisamente así La vida contemporánea tituló una sección que durante 20 años mantuvo en una publicación preciosa que es La ilustración artística de Barcelona,
donde habló de todo lo divino y lo humano con un estilo ameno, culto, asequible, con opiniones y juicios personales, siendo precursora en esto del género que hoy conocemos como columna periodística. Antes los sueldos eran para informar. Bueno, en esa misma revista, para dar una pincelada de todo lo que estoy diciendo, un ejemplo, en esa misma revista, la ilustración artística, colaboraba Emilio Castelar, que dedicaba su sección a temática europea. Y cuando muere Castelar en 1899, la preparación y la categoría de Emilia Pardo Bazán hace posible que ella le sustituya sin el menor problema, ocupándose de la sección de su amigo titulada Murmuraciones Europeas. La revista dice, se ha muerto Castelar, nos hemos quedado nos queda un hueco en la revista, podría hacerse cargo de momento mientras, aparte de la vida contemporánea, podría hacer Murmuraciones Europeas, y sin ningún problema continúa haciendo. Sin embargo, podríamos decir que en todo lo que fuera más allá de los contenidos elementales que se enseñaban a la mujer de su tiempo, Emilia Pardo Bazán se procuró personalmente su propia formación intelectual. Fue autodidacta. En sus apuntes autobiográficos, redactados en 1886 como preámbulo a Los Pazos de Ulloa, a la primera edición de Los Pazos de Ulloa, nos ha dejado numerosos testimonios de su afán de saber desde fecha muy temprana, cuando deseaba que le enseñaran latín antes que piano, que nunca le gustó. Y dice, pedí encarecidamente que me enseñaran latín en vez de piano. Deseaba leer una Eneida, unas geórgicas y unas elegías de Ovidio que andaban por el armario de hierro donde su padre tenía cerrado con llave lo que ella no podía leer. Dice, no me hicieron el gusto, que reconozco que era bastante raro en una señorita. Pero no fue el latín, para que vean la amplitud de mente, voy a ir mostrando casos realmente. No fue el latín la única lengua por la que se interesó. El gallego lo conocía lo bastante bien como para traducir a Eduardo Pondal, con gran satisfacción de que se lo agradeció en una carta, o para hacer reseñas de obras en gallego. También conocía el catalán, puedo poner ejemplos de todo esto. El francés llegó a hablarlo con la misma soltura que el castellano, porque además de haberse educado en un colegio francés, como escribió en sus apuntes autobiográficos, pasó en Francia largas temporadas a lo largo de su vida y mantuvo amistad y correspondencia con muchos amigos de aquel país. Un viaje en 1873 a la Exposición Universal de Viena. El viaje, ella se casó en el año 68. Como dice ella, en el año 68 pasaron cosas importantísimas. Una que me puse de largo, otra que me casé y otra que estalló la revolución, la que derrapó a Isabel II. Bueno, entonces en 1873 hacen un viaje los padres de Emilia Pardo Bazán y el nuevo matrimonio que es ella y su marido. Van a la Expo de Viena y ahí ella se le despierta el deseo de aprender inglés y dice que en los momentos de descanso, después de haber visitado un museo o un monumento histórico, en las noches casualmente pasadas en el hotel, cogía libros y repasaba mis temas ingleses, pues me había propuesto leer en su idioma a Byron y a Shakespeare. O sea, ya llevamos unos cuantos idiomas, pero seguimos, el latín, el gallego, el catalán, el francés, el inglés. Pues el viaje se prolongó hasta Italia y le ocurrió lo mismo con el idioma. Y dice, aquel mismo año pude saborear a las orillas del Po y en el canal de Venecia las poesías de Alfieri y de Ugo Foscolo, la prosa de Manzoni y de Silvio Pellico. Y como al regreso de aquel viaje que hicieron en el año 73, en España no se hablaba de otra cosa, en los ambientes, en los círculos intelectuales no se hablaba de otra cosa que el krausismo, se propuso aprender alemán, porque los krausistas decían que a Krause solo se le entendía si se le leía en idioma original. Y entonces ella quiso conocer en sus fuentes las obras de aquellos pensadores y dice, como vi que los adeptos consideraban necesario el conocimiento de la lengua alemana, pues me dediqué a aprenderla. De esta faceta, de doña Emilia me he ocupado en varios trabajos, porque es el título de un trabajo mío, nada menos y mucho más que traductora, porque luego tradujo y hay libros editados con traducción suya. En cuanto al krausismo, hay que tener en cuenta que doña Emilia nunca había estudiado filosofía. La filosofía no era en su tiempo cosa de mujeres y aunque no le resultó fácil comprender el pensamiento krausista, fue capaz de advertir los puntos que rozaban con sus creencias.
Y eso la condujo a nuevas lecturas con un rigor intelectual poco frecuente. Dice, a pesar, porque tenía licencia pontificia, dice, a pesar de la licencia pontificia, tan heterodoxas lecturas alborotaban algo mi conciencia de católica ferviente, y a fin de poner la triaca al lado de la ponzoña, me di a leer otra clase de autores también desconocidos para mí, los místicos y los ascéticos. Esto no impidió que Emilia Pardo Bazán cultivara la amistad de muchos intelectuales afectos al krausismo, miembros de la Institución Libre de Enseñanza, como Francisco Giner de los Ríos, con quien mantuvo una correspondencia epistolar. Él era mucho mayor que ella, vamos, bastante mayor que ella, y contuvo con él una correspondencia epistolar muy personal a lo largo de muchos años, que ha sido publicada ya por el profesor José Luis Varela. La temprana relación epistolar de doña Emilia con estos y con otros destacados intelectuales y escritores españoles y extranjeros es una muestra de su talante excepcional. O sea, ella no comulgaba con las ideas de estas personas, pero no las rechazaba como amigos y como para poder, como eran todos, tenían suficiente talla humana, moral, intelectual, educación, categoría personal para poder tratarse sin tener que ceder ante unos presupuestos que no compartía. En su formación intelectual jugaron un papel de primer orden sus lecturas, ya desde la infancia, cuando durante un verano en Sanjenjo descubre un Quijote, una Biblia y una historia de las cruzadas que le entusiasmaron. Al volver a su domicilio en La Coruña, encuentra que hay un tesoro semejante en la biblioteca de su padre, en la biblioteca de doña Juana de Vega, con la que se trataban, que es la viuda de Mina, en las bibliotecas de otras familias conocidas, y para completar las lagunas de su formación en distintas materias, fruto de esa autocrítica que siempre tuvo, se trazó después un plan de lecturas. Y dice, viendo lo mal fundado de mi instrucción, mi erudición a la violeta y el desorden de mis lecturas, me impuse el trabajo de enlazarlas y escalonarlas, llenando los huecos de mis conocimientos a modo del cantero que tapa grietas de pared, señalándome tarea, lo mismo que de chiquita con la labor de costura. Ella encontraba placer en todo esto, pero su formación autodidacta le supuso vencer obstáculos que habrían hecho abandonar los propósitos a cualquier mujer, por lo menos, con menos dotes intelectuales, pero también menos tenaz y menos dispuesta al esfuerzo. Sin embargo, centrada en el estudio de las obras filosóficas y contagiada por aquella mentalidad de época que identificaba la lectura de novelas con la pérdida de tiempo, quiero decir que hay muchísima gente dieciochesca todavía en el siglo XXI, pues ella con chocar con esa mentalidad de pensar, contagiada con aquella mentalidad que identificaba la lectura de novelas con la pérdida de tiempo, a los 24 años todavía no conocía la literatura española contemporánea, lo confiesa. En sus apuntes autobiográficos relata con detalle el momento en que, hacia 1875, vio por primera vez en el escaparate de una librería, en la Rúa del Villar de Santiago de Compostela, las llamativas portadas, porque era la bandera española, rojo, amarillo, rojo, las llamativas portadas de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y el desdén con que se refirió a esos libros la persona que la acompañaba. Algún tiempo después, un amigo le recomendó la lectura de Valera, de Alarcón y de Galdós, y ella recuerda: con Pepita Jiménez empecé mi función de desagravios a las bellas letras nacionales. Siguió El sombrero de tres picos, y ya en lo sucesivo no necesité que nadie me pusiera sobre la pista. El mismo deseo de estar al día que la mueve a interesarse por las novelas de sus contemporáneos hace que pronto descubra la importancia del periodismo, que es otra gran faceta de Emilia Pardo Bazán, al que consideraba, y son palabras suyas, como el pan, alimento indispensable y diario. Comprendió también el papel de la prensa periódica, que a sus 28 años, en comienzos de 1880, aceptó la dirección de la Revista de Galicia, se llama así, en La Coruña. Aquella Marineda, todavía tan semejante a la que ella describió en la novela La Tribuna, porque fue en la Revista de Galicia donde la joven Emilia Pardo Bazán se pone al frente de algo que en nada se parece, como yo decía antes, al ángel del hogar, al pensil del bello sexo
o al álbum de señoritas, que son títulos de revistas femeninas que habían existido en el siglo XIX, o al Correo de la Moda. La suya, la Revista de Galicia, es una revista regional, como se llamaba entonces a este tipo de publicaciones. Existía la Revista de Aragón, la Revista de Extremadura, la Revista de Cataluña. Pues en Galicia la eligen a ella quizá porque la conocían por su categoría intelectual y también porque pertenecía a una familia muy conocida en La Coruña. Pues esta Revista de Galicia estaba, como las demás, dirigida a mujeres y a hombres, y en la que colaboraban hombres y mujeres, que incluía textos en castellano y en gallego, y para la que ella recabó la colaboración de destacadas firmas de aquel momento. De ello tratan varias de las cartas esas a las que yo me refería que edité, porque ella escribió cartas a gente que no conocía, personas que no conocían, y todos le contestaron diciendo: pues estamos encantados, estoy encantado de colaborar en la Revista de Galicia, o no estoy encantado, o la conozco a usted de esto y de lo otro. Bueno, en la Revista de Galicia se publicaron por primera vez algunos textos, entonces aún inéditos, como un capítulo de la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo. Versos de Curros Enríquez, luego incluidos en Aires da Miña Terra, antes de que el libro hubiera salido. 10 años después, Emilia Pardo Bazán, esto era 1880, 1890, 10 años después, Emilia Pardo Bazán emplearía el dinero recibido de la herencia de su padre en otra empresa periodística, esta vez fundada por ella, el Nuevo Teatro Crítico, una revista cultural de unas 100 páginas cada número, y tuvo 30 números a lo largo de 3 años, enteramente redactada por ella. En esta no hubo corresponsales ni colaboradores ni nada. 100 páginas, 30 números, 3 años. Enteramente redactada por ella, que al mismo tiempo continuaba colaborando en otros muchos periódicos y revistas, españoles y extranjeros, escribía novelas, atendía obligaciones familiares y sociales, de las que nunca se desentendió, además de dedicar muchas horas a la correspondencia epistolar. El título de la revista, Nuevo Teatro Crítico, quería ser, por su parte, un homenaje a Benito Jerónimo Feijó, el autor del Teatro Crítico Universal, que había sido, y ella lo sabía, el gran defensor de la mujer en el siglo XVIII. Recordarán quizá, bueno, no sé si a lo mejor es mi mundo y yo lo recuerdo mejor, que Feijó, una de las cosas que dijo que desbancaban a muchas personas, que decían: no, la mujer no puede estar a la altura del varón y tal, y decía Feijó, lo que pasa, dice, no, nadie puede dudar de la diferencia que hay entre la potencia y el acto. Dice, lo que pasa que si no está en condiciones de poder poner en acto su potencia, como no lo puede demostrar. Dice, la mujer es tan capaz como los hombres de esto. Entonces, la inquietud intelectual de Emilia Pardo Bazán y sus frecuentes viajes al extranjero la pusieron en contacto no solo con la literatura francesa de su tiempo, sino con las de otros países a través del francés, como la literatura rusa. A esto le dediqué a Emilia Pardo Bazán en Rusia, quien nos lo iba a decir unos meses después lo que está pasando, pero dediqué yo un artículo publicado el año pasado, en el 21, Emilia Pardo Bazán en Rusia, porque ya se traducían sus novelas, salían sus recuentos en los periódicos, etc. Bueno, pues la literatura rusa la dio a conocer en España ella, en una serie de conferencias que, ante una inusitada afluencia de público, pronunció en 1887 en el Ateneo de Madrid, que fueron luego recogidas en un volumen titulado La Revolución y la novela en Rusia. También 4 años antes había sido pionera al hablar por primera vez en España del movimiento naturalista. Ella viajaba mucho a Francia y hablaba con mucha gente, se enteraba de muchas cosas y fue la importadora, podríamos decir, o la introductora en España del naturalismo y la que dio a conocer la literatura rusa. Ella no compartía al 100% los postulados ideológicos del naturalismo. Ella decía que chocaban con sus principios, con sus convicciones, con sus creencias, que ella no creía en el determinismo de la especie ni en el determinismo de ningún tipo, porque el hombre es libre, la persona es libre, ¿no? Bueno, pues ella publicó una serie de artículos en la época que más tarde fueron reunidos en un libro que se conoce como La cuestión palpitante. Se armó muchísimo jaleo con la publicación de La cuestión palpitante y
bueno, de ahí, esa fue la gota última, la cosa venía de muy atrás, para su separación matrimonial. Ella se separó de su marido, que la admiraba mucho y la quería mucho, y tuvieron 3 hijos. Él se fue a vivir al Pazo de Vanga, ella continuó viviendo en La Coruña, y luego se vinieron a vivir a Madrid, pero no una cosa como se haría ahora, ¿no? Yo voy a rehacer, bueno, pues no rehizo, se vino a vivir a Madrid, de hecho en Coruña también, pero se vino a vivir a Madrid con su madre, con sus hijos y con su tía Vicenta, que era una señora mayorcísima que sobrevivió a Emilia Pardo Bazán y vivió siempre con ellos. La aventura con Galdós estuvo ahí, pero siempre guardando las apariencias, por lo menos, lo que pedía la época. Bueno, ya explicaré algo de esto. Entonces, las polémicas que se armaron a lo largo de su vida le desagradaban mucho, pero nunca la detuvieron. Por eso, aun previendo el revuelo que aquello iba a ocasionar, cuando en 1889 entrevió la oportunidad, intentó ser admitida a la Real Academia Española. A pesar del apoyo de una serie de personas, entre ellas Galdós, pero más autores importantes, la candidatura no prosperó, así que sin arredrarse y sabiéndose con méritos suficientes, lo intentó de nuevo en 1891 y de nuevo sin éxito, porque el obstáculo no era si ella tenía méritos o no tenía méritos, el obstáculo insalvable era entonces únicamente su condición de mujer. En un programa que se ha emitido este año, bueno, en diciembre del 21, en Televisión Española, vinieron a hacerlo desde Cataluña, hay un programa en Televisión Española 2 que se llama Imprescindibles, donde quizá han visto a muchos personajes, le dedican 1 hora a un personaje imprescindible. Y a Emilia Pardo Bazán nos entrevistaron a muchas personas que colaboramos, que trabajamos sobre esto, ¿no? Y entonces Darío Villanueva, que es uno de los que han trabajado sobre Emilia Pardo Bazán, buen amigo, ha sido director de la Real Academia, pues en la entrevista que le hicieron, porque nos entrevistaron a todos y salimos todos en clips a lo largo del programa, Darío Villanueva dice, es que fue un argumento el que le dieron increíble, porque le dieron el argumento siguiente: no puede ingresar una mujer en la Real Academia Española porque en los estatutos no dice que pueda ingresar una mujer. Y dice Darío, bueno, tampoco dice que no pueda. O sea, así fue la cosa. Bueno, en una entrevista que ella, doña Emilia, concedió a un periodista para la revista Por esos mundos, contestó así a la pregunta sobre cuándo entraría en la Real Academia Española. Esto ya se lo pregunta entrado el siglo XX. Y dice ella, probablemente nunca, a menos que desaparezca de allí el oscuro dominio que hoy la mangonea. Ellos no me admiten porque soy mujer, y yo aspiro a entrar allí justamente por lo mismo. Porque ella, su causa, por la causa de la mujer, para ella no era una cuestión, tal como la entendió, y está en muchos sitios demostrado, no era una cuestión personal solo. O sea, yo, Emilia Pardo Bazán, entro en la Real Academia. Es la mujer la que entra en la Real Academia. Lo vamos a ver en algunos clips de cartas, ¿no? Dice, yo le he abierto la puerta a la mujer para que pueda entrar ahí. Bueno, es así, ¿no? Mucho más receptivo fue el Ateneo de Madrid, en el que fue la primera mujer admitida como socia el 9 de febrero de 1905. Se quejaba de que podía dar conferencias como dio las de la Revolución y la novela en Rusia, pero no podía pertenecer al Ateneo como socia. Decía, esto es una incoherencia, ¿no? Bueno, entonces lo trabajó ella y Blanca de los Ríos, las dos, con la ayuda del marido de Blanca de los Ríos, que ya era ateneísta, y el epistolario es fantástico, se ve todo esto, ¿no? Y bueno, pero fue mucho más receptivo el Ateneo porque fue la primera mujer admitida como socia, y pocos después fue elegida presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Sus palabras en una carta a la escritora Blanca de los Ríos, que es amiga suya, después de la primera derrota, porque no salió a la primera elegida como presidenta. Y entonces Blanca de los Ríos escribe una carta, oh, qué lástima, esto ha sido terrible, tal, y ella le contesta, no la hundía nada, tenía una capacidad de rehacerse, y le dice en una carta que está publicada, yo creo que estamos no de pésame, sino de enhorabuena. Son amigas que se escribieron cartas durante 27 años y siempre se trataron de usted.
Entonces lo digo por lo que voy ahora a referir. Dice, vuelva usted la vista atrás, recuerde que hace 8 meses era un problema que el Ateneo admitiese a la mujer como socia. Mire usted el salto. Esa nutrida votación, esa posibilidad de una elección segura en junio, y sé que como yo se siente usted victoriosa. Aparte de este triunfo, que es un triunfo de la mujer, y mirando solo al egoísmo personal mío, no han podido arreglarse mejor las cosas. Ahora tengo tiempo de prepararme para ejercer el cargo con algún lucimiento, cosa que ahora no tenía. O sea, se rehace, al mal tiempo buena cara. Era aquella capacidad que tenía para sacar partido a los contratiempos, que a otros les hubieran hundido, para otros sería un fracaso, para ella no, es una oportunidad de rehacerse y de ir con más experiencia la siguiente vez que se presente. Esto ya lo había demostrado en 1891, cuando fundó con grandes esperanzas lo que antes les comentaba yo, la Biblioteca de la Mujer. Y las destinatarias, que eran las mujeres evidentemente, no respondieron a sus expectativas. Lo explicaba ella misma en el prólogo precisamente al libro La cocina española antigua. Y en ese prólogo dice: tiempo ha, fundé esta Biblioteca de la Mujer, aspirando a reunir en ella lo más saliente de lo que en Europa aparecía sobre cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo que en España pudiera quizá interesar este problema, cuando menos a una ilustrada minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así. La biblioteca tuvo que interrumpirse en el 9º tomo, a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad, mezclando en ella obras de historia y de devoción. Encariñada, sin embargo, con la idea, siempre esperaba el día en que la biblioteca continuase. Solo que, aleccionada por la práctica, y como en los años transcurridos no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista, que tanto se debate y profundiza en el extranjero, fijase la atención aquí, decidí volver a la senda trillada. Y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me propuse enriquecer la sección de economía doméstica de la Biblioteca de la Mujer con varias obras que pueden ser útiles, contribuyendo a que la casa esté bien arreglada y regida. Y entonces publica La cocina española antigua, La cocina española moderna, que a ella le gustaba mucho, la verdad. Pero volvamos al Ateneo de Madrid y a las elecciones para la presidencia de la sección de literatura, porque Emilia Pardo Bazán, que fue la primera en ostentar este y otros cargos, cargos nunca antes ocupados por una mujer en España, cargos y entrar en sitios donde nunca había estado una mujer. Bueno, pues en 1910 fue nombrada consejera de Instrucción Pública por el conde de Romanones, que era entonces ministro del gobierno que presidía Castelar. Con Romanones, como antes decía yo, ya era capaz de hablar y de llevarse bien con quien no pensaba como ella, porque con Romanones tuvo un enfrentamiento muy considerable, porque Romanones, cuando dirigió la educación en España, no quería que se enseñase el catecismo en las escuelas. Y doña Emilia decía que por qué no, bueno, no sé, cada uno tenía, era un tiempo, era una época, era una mentalidad, pero cada uno tenía sus puntos de vista, y entonces fue nombrada consejera de Instrucción Pública por el conde de Romanones, entonces ministro del gobierno que presidía Castelar. En 1912 ingresó como socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País. Y en 1916, como les he dicho antes, se convirtió en la primera mujer catedrática de universidad en España, cuando el ministro Julio Burell creó para ella la Cátedra de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central, la de la calle San Bernardo. Abría así a la mujer una puerta que ya no se cerraría en adelante para transitar por un camino que hasta entonces le estaba vedado. Es revelador que desde años atrás tuviera en su horizonte este nombramiento de catedrática, que lo tenía ella en mucho más que un título honorífico. En 1911, Carmen de Burgos es una buena periodista, una gran periodista, era la pareja de Ramón Gómez de la Serna. Y tenía un seudónimo, publicaba todo con el nombre de Colombine. Bueno, pues Carmen de Burgos, como periodista, le hizo una entrevista en 1911 a Emilia Pardo Bazán y hace notar sus méritos. Bueno, se ve que la admira muchísimo, Colombine, a Emilia Pardo Bazán, y hace notar sus méritos en la entrevista.
los honores, las cruces, los reconocimientos que doña Emilia merecería por todo lo que es y vale y sabe. Y sin embargo doña Emilia le contesta: preferiría una cátedra. Los honores no valen lo que el trabajo. Bueno, pues este era su punto de vista. Y esto es en 1911. Ya debía de estar trabajando, como he dicho antes, vista larga y paso corto, debía de estar ya trabajando el asunto porque llegó a ser catedrática en 1916. Es verdad que a esta mujer excepcional le ayudó en el logro de sus objetivos la situación privilegiada de su familia, desahogada económicamente, hija única. Su padre era título, conde de Pardo Bazán. Conde de Pardo Bazán de una manera que no, ella no es condesa de Pardo Bazán porque es hija de su padre. Esto también me gusta muchas veces aclararlo. O sea, el título de su padre era un título pontificio que se lo concedió el Papa porque su padre era diputado en España por el Partido Liberal Progresista, el de Olózaga. Y el papel de su padre, el papel que desempeñó en la política el padre de doña Emilia en este terreno, fue hacer que no hubiera roces y que pudieran entenderse y armonizarse los derechos de la Iglesia y del Estado. Y por ese motivo el Papa le concedió el título de conde de Pardo Bazán, pero para él, no transmisible, sino para él. Y ella, como llegó a ser condesa de Pardo Bazán, por su mérito literario, y también se lo concede, pero un título del Reino de España, se lo concede el rey, el título de condesa de Pardo Bazán. Bueno, esto es un inciso, pero como no está tan claro en todas partes, pues lo digo, ¿no? A ella le ayudó esta situación familiar y todo esto, pero también en esto se adelantó doña Emilia a su tiempo, porque en cuanto pudo, pues quiso vivir exclusivamente de su trabajo. Una carta de 1889 dice: me he propuesto vivir exclusivamente del trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, puesto que si me emancipo, en cierto modo, de la tutela paterna, aún vivía con ellos, porque su padre muere en el 90, dice, pues que si me emancipo en cierto modo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipación no siendo en nada dependiente. Y este propósito del todo varonil reclama en mí fuerza y tranquilidad. O sea, ella el trabajo le parecía que era algo muy, muy a tener en cuenta. Ella quiere vivir del periodismo y de la literatura, conoce bien, porque conoce bien lo que llama el precio de mi prosa, lo cuenta, lo dice esta expresión, ¿no? El precio de mi prosa. Ella sabe que se venden mejor los cuentos que los artículos, firma contratos con editoriales extranjeras para la traducción de sus obras, y todo esto perteneciendo a la aristocracia, a la nobleza, ¿no? Una clase considerada desde fuera ociosa, que durante siglos tuvo a gala no trabajar y vivir de las rentas. Una clase cuya decadencia ella pintó con mano maestra en Los Pazos de Ulloa. También en esto rompió moldes Emilia Pardo Bazán. Sin duda, en la conformación de su personalidad tuvieron mucho que ver sus numerosos viajes y estancias en el extranjero, que le ayudaron a ver con perspectiva la realidad de su tierra. De su tierra me refiero a su tierra gallega y a España. Algunos de esos viajes que hizo obedecieron a su trabajo periodístico como enviada especial para cubrir algunos acontecimientos de alcance internacional, como el jubileo del Papa León XIII para el Imparcial, o la Exposición Universal que se celebró en París en 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Una corresponsal, enviada esta vez no por el Imparcial, sino por la época, una corresponsal que se llevó consigo a un niño de 13 años, que eran los que entonces tenía su hijo mayor, Jaime. Años más tarde volvería a París, enviada otra vez, ahora sí, por el Imparcial, con motivo de la Exposición Universal del Cambio de Siglo, la de 1900. Las crónicas en las que informó de estos tres acontecimientos fueron después recopiladas en libros titulados respectivamente Mi romería, Al pie de la Torre Eiffel y 40 días en la exposición, que son una muestra espléndida de literatura de viajes. El contacto con muy diversas mentalidades a lo largo de su vida ensanchó sus horizontes y la mantuvo siempre abierta a las novedades que traía consigo la evolución del mundo y de la sociedad. Quizá por eso a Emilia Pardo Bazán no le pasó factura el paso del tiempo.
No me refiero al aspecto físico, a pesar de ir cumpliendo años. Ella nunca, en ningún escrito, a pesar de ir cumpliendo años, nunca hablaba de mis tiempos en pasado, porque sus tiempos fueron siempre aquellos en los que vivía. Así que no solo no se echó las manos a la cabeza ante la novedad que conoció en París, en una de estas exposiciones universales, que fue, por ejemplo, la falda pantalón para la mujer, y entonces dijo, consideró que su inventor, dice, quizás sin saberlo, ha dado un paso de gigante en la historia de la humanidad, y era la falda pantalón. Me gusta recordar que doña Emilia, porque era una mujer, pues eso, que siempre vivía en presente, no era beligerante en el sentido negativo de esta expresión, era batalladora de las causas en las que creía. Bueno, a mí me gusta recordar que doña Emilia fue de las primeras personas en instalar la luz eléctrica en su casa de Madrid, y con motivo de esto nos hemos enterado, digamos, yo me he enterado y fui la que lo di a conocer, porque hizo una fiesta en su casa para celebrar que ya tenía luz eléctrica y invitó a muchísima gente, y claro, la prensa se hizo eco de la fiesta. Bueno, pues esto también en cuanto pudo se hizo instalar el teléfono en su domicilio, aunque según sus comentarios sobre la calidad de aquellas transmisiones, hacen increíble una leyenda urbana que corre por ahí, ¿no? Se dice que doña Emilia, porque ella, ya digo, estuvo separada de su marido, cada uno en su lugar, pero cuando su marido enfermó, ella se fue pasó los últimos días con su marido, y cuando se quedó viuda, Estela es tal, conde de Pardo Bazán, porque ella era condesa, conde de Pardo Bazán y tal, y ella figura como su viuda, o sea, dieron un matrimonio por válido todo el tiempo. Pero se decía, cuenta la leyenda, que, claro, los lutos de aquellas épocas no se iba al teatro, no se hacía ninguna vida social, no tenía ella su tertulia en su casa, bueno, todas estas cosas no las podía vivir, Y entonces, que ella escuchaba los conciertos del Teatro Real por teléfono. Pero esto es increíble, absolutamente increíble, porque ella hace unos comentarios, eso sí, por escrito y están impresos, sobre la pésima calidad de las transmisiones y que a ver si este aparato se va perfeccionando y mejorando, porque es que así no podemos seguir, ¿no? Bueno, también, aunque reacia en un primer momento a aceptar las ventajas del automóvil, enseguida fue de sus partidarias. O sea, pasó el primer momento en que no se sentía segura y ya, pues eso, aceptó el automóvil. Esto no le llegó a pasar nunca, quizá porque estaba en sus comienzos con la aviación. Tiene unos comentarios sobre los primeros vuelos que se hacían dice que, desde luego, mientras un honrado padre de familia, con toda ella acompañándole, pueda cruzar de aquí y allá y saber con garantía que llega al otro lado sin que haya pasado nada, no, me parece a mí que esto no tiene, vamos, no, yo no me voy a subir en un avión, ¿no? En un aeroplano, que decía. Bueno, sí, yo creo que si viviera en la actualidad disfrutaría muchísimo con las nuevas tecnologías. De hecho, fue de las primeras escritoras en utilizar una máquina de escribir. Se compró una máquina de escribir y la llevó al Ateneo y quiso ser fotografiada, y hay fotografías de ella delante de su máquina, que es una máquina que tiene hasta una escalinata casi de lo alta que es, ¿no? Y con esa máquina, el teclear de esa máquina, comenta irónicamente, porque la quería, pero irónicamente y simpáticamente, Gómez de la Serna, que cuando la tecleaba y escribía en la biblioteca del Ateneo de Madrid, que bueno, no sé si conoce porque conocían las fotos, ¿no? Pero tiene una cristalera arriba, y entonces dice que Gómez de la Serna, que cuando doña Emilia escribía sus novelas, sus artículos en la biblioteca del Ateneo con su máquina de escribir, parecía granizo en la claraboya, todos un poco sobresaltados por aquella originalidad de doña Emilia. O sea, les parecía que aquello era una cosa que no era nada común. Ya estoy terminando. Con esta máquina de escribir están mecanografiados muchos de los papeles de la última época que se conservan en el archivo de la Real Academia Galega. Son de esos que sale en moradito las letras de los papeles. Con su talante abierto,
se interesó por la nueva generación de escritores, Unamuno, Azorín, Valle Inclán, la que le venía pisando los talones a la suya, y por la posterior a aquella. Se conservan cartas y libros dedicados por ella y a ella, intercambiados con escritores como Rubén Darío, como Gabriel Miró, y sus artículos periodísticos de comienzos del siglo XX dan fe de su interés por las vanguardias. Emilia Pardo Bazán evolucionó con los tiempos, por eso en sus escritos hay afirmaciones que resultarían contradictorias, que es lo que pasa a veces cuando se habla ligeramente y sin investigación. Hay que ver la fecha en que ha dicho eso, porque ella evolucionó con los tiempos. Dice, ella cuando empieza a escribir dice, yo fui carlista románticamente en mi juventud, pero cuando empecé a escribir ya no era carlista. Y así muchas otras cosas. A algunos les sorprendía, a algunos de sus contemporáneos les sorprendía que perteneciendo a la aristocracia y venerando a la monarquía, porque siempre fue monárquica, siempre fue católica practicante, pues siempre pasaban todas estas cosas. A algunos no les encajaba todas estas características, y entonces en una ocasión es ella la que lo cuenta, y está publicado, porque lo publicó en una revista, en la Ilustración Artística está contada esta anécdota. Dice que a Esa de Queirós, que es el gran novelista portugués de la época del realismo, dice, a Esa de Queirós, él le comentó que le extrañaba mucho que una persona y hace el doble sentido, dice, y aquí más campanadas, alguien tan como yo, fuese retrógrada y monárquica. Le pregunté qué entendía por retrógrada, porque realmente no me daba cuenta de ese matiz de mi espíritu. Y el insigne autor del Primo Basilio se hizo un lío, perdónenme la expresión, porque tampoco había averiguado por qué fuese yo una apagaluces. Quedó sentado que ese delito no podía probárseme. Y respecto a mis opiniones monárquicas le dije, estoy dispuesta a declararme republicana cuando vea que existe una república con presidente hembra. Mientras las repúblicas sean más sálicas que las monarquías, estas tienen toda mi simpatía y adhesión. España hoy está regida por una mujer. Abriendo mucho la boca, Esa de Queirós exclamó en portugués, isto é o que eu non imaginaba. Y aquí tiene usted mi inofensivo y casi humorístico feminismo. O sea que hasta defiende la causa de la mujer para una cosa como esta. Bueno, Emilia Pardo Bazán fue una mujer singular, exigente consigo misma, inconformista, que actuó con la categoría de una gran señora, pero forzando situaciones y removiendo lo que hubiese que remover para apoyar con firmeza las causas que consideró justas. Fue una mujer avanzada, efectivamente. Una aristócrata que escribió la primera novela en España que tiene protagonista a una mujer obrera, La Tribuna. No había ninguna protagonista obrera en la historia de la literatura española. Una condesa que retrató la decadencia de la nobleza a la que pertenecía en Los Pazos de Ulloa y que denunció la hipocresía de una sociedad que mantenía en vigor la pena de muerte mientras marginaba a la persona que la ejecutaba, el verdugo. Y esto lo hizo en una novela, La Piedra Angular. Una escritora que demostró con los hechos, más aún que con las palabras, la capacidad de su talento que tanto hizo por la causa de la mujer. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna